Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Bolívar y vamos a resolver un ejercicio de impedancias aplicando la carta de Smith. Recordemos que la carta de Smith fue inventada por Philip Smith en los laboratorios Bell, aunque ya existían diseños similares por parte de científicos y matemáticos japoneses, aunque no tan detallados como la carta de Smith. Y esta lo que nos permite es identificar de forma gráfica reactancias, inductancias, resistencias acopladas, resistencias, suma de resistencias, circuitos equivalentes, cortocircuitos, circuitos abiertos, entre otras, sin necesidad de utilizar cálculos complejos. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Una línea sin pérdidas con impedancia característica Z sub 0, que es igual a 75 ohmios, mide 2.2 longitudes de onda a cierta frecuencia de trabajo. Al final está conectada a una carga Z sub L, que es igual a 100 más J50 ohmios. Nos piden calcular impedancia de entrada y coeficiente de reflexión de voltaje, magnitud y fase en la carga. Podemos ver un diagrama circuital donde se aprecia la resistencia de carga. En la parte superior 2.2 lambda, que es la unidad de la longitud de onda a cierta frecuencia, o la resistencia a cierta frecuencia, y la impedancia de entrada, que bien puede ser un generador, que es desconocida. Antes de empezar a trabajar con la carta de Smith debemos normalizar estos valores. La carta de Smith funciona bajo valores normalizados. En este caso, la impedancia característica Z sub 0 es 75 ohmios, así que debemos dividir la resistencia de la carga, la impedancia de la carga, 100 más J50 ohmios, entre estos 75 ohmios, para obtener una impedancia normalizada de 1.33 más I066. Ahora podemos empezar a trabajar bajo estos valores a la carta de Smith. La carta de Smith posee en su centro, en su horizontal, los valores resistivos o conductivos, y en los valores superiores e inferiores, en el interior del círculo principal, los valores reactivos y capacitivos. Entonces, si nuestro resultado fue 1.33 para los reales, nos vamos al eje central y podemos ver el punto en aproximadamente 1.33 en el origen. Marcamos ese punto y luego nos vamos a la parte de los imaginarios, 0.66 positivo, lo que significa que está en la parte de arriba. Si fuera negativo estaría en la parte de abajo. Vemos el punto 0.66, lo seguimos y lo marcamos. La unión de estos dos puntos sería la representación de esta impedancia normalizada. Por ahora no nos están exigiendo eso, sino que nos están exigiendo, como apartado número 1, la impedancia de entrada. Para esta impedancia de entrada debemos tomar un compás preferiblemente y trazar un círculo desde el centro, desde el origen, desde el punto, en este caso 1, hasta el final de nuestra representación de impedancia normalizada, que sería el punto 0.66. Entonces, una vez hecho esto y trazado el círculo que nos sirve más adelante, podemos aprovechar y trazar una línea directa que salga del círculo principal y llegue a los valores del círculo externo. Este círculo posee valores para el cálculo de la lambda, ¿cierto? De la resistencia lambda, o en su defecto de la fase. Una vez trazado esta línea de color verde, podemos ver que se detiene en el 0.18 antes de llegar al 0.9, específicamente en el punto 0.004 de esta expresión. Es importante recalcar que la carta de Smith en su longitud completa solo permite calcular 0.5 lambda, así que para lo que se nos muestra en el ejercicio, que son 2.2 lambda, habría que dar 4 vueltas hasta este punto, ¿cierto? Y luego 0.2 vueltas más, que en este caso nos deja por el valor 0.38. A este valor se le suman
los dos escalones, el 0.004 que tenía el punto 18, y este valor, ese punto que acabamos de encontrar, lo unimos desde el origen, desde el punto 1 al interior de nuestro círculo de color celeste, con otra línea. Muy bien, ahora, donde se cruza el círculo celeste, donde se cruza el círculo, y donde se cruza esta nueva línea azul azul oscuro que acabamos de plasmar, ese punto de cruce será nuestra impedancia de entrada, sin necesidad de hacer ningún cálculo. Entonces solo tenemos que encontrar cuáles son esos puntos. En este caso tenemos del lado de los reales el eje horizontal. Si seguimos la línea, llegamos hasta 0.75, y seguimos el lado de los imaginarios, está abajo, por lo tanto es negativo. Tenemos 0.54 aproximadamente. Muy bien, esta es nuestra impedancia de entrada, pero no está normalizada, debemos normalizarla. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos eso por nuestra impedancia característica de 75 ohmios, lo cual nos va a dar 56.25 para los reales menos y 40.5 ohmios para el lado de los imaginarios. Nótese el aumento, el increíble aumento de los valores resistivos, de los valores de impedancia, gracias al efecto de la lambda, gracias a la longitud que puede tener nuestro conector. Una vez realizado esto, solo nos queda el segundo apartado, que es coeficiente de reflexión de voltaje, magnitud y fase en la carga. Para esto utilizamos un compás o una regla, preferiblemente, ya que ya tenemos un círculo trazado con anterioridad, y desde el interior del círculo, desde el punto 1, desde el punto 0 que hemos estado trabajando, medimos, ok, desde ese punto 0 hasta la circunferencia celeste que poseemos. Nos vamos a ir al inferior de nuestra escala, y con esto vamos al centro, que es para la escala de parámetros radicales, justo en centro, y lanzamos nuestra línea de su mismo largo hacia la izquierda, hacia los valores positivos, lo que nos va a dar 0.3. Este 0.3 posee una fase que es de 47 grados. Con eso damos por terminado el ejercicio, porque poseemos impedancia de entrada y coeficiente de reflexión de voltaje, magnitud y fase en la carga, y esto lo hemos obtenido sin necesidad de aplicar ecuaciones complejas, sin necesidad de aplicar transformadas, entre otras, solamente empleando la carta de Smith. Muchas gracias por su atención, espero que tengan un buen día.